Señor, por favor, no nos eche de aquí. El millonario Branco Gutiérrez regresó a la vieja casa donde había crecido con una sola intención: borrarla del mapa para siempre. Pero lo que encontraría en ese lugar olvidado cambiaría su destino de una manera que jamás imaginó, porque a veces la vida no te salva con riqueza ni con poder, sino con personas que nunca pensaste conocer. La luz de la tarde entraba lentamente por las cortinas pesadas de su enorme mansión mientras el polvo flotaba en el aire del gran salón. Branco permanecía sentado en su sillón de cuero, inmóvil, con los ojos cerrados, como si el tiempo ya no significara nada. A sus 70 años, aquel hombre que había levantado un imperio textil y agrícola desde cero se sentía completamente vacío. Los techos altos, los cuadros dorados, las alfombras costosas y los jardines perfectos ya no representaban éxito, solo silencio. Desde que Vanessa, su esposa, murió tras una larga lucha contra el cáncer, todo había perdido sentido. Habían pasado la vida juntos. Ella había estado cuando no tenían nada, cuando apenas podían pagar un alquiler pequeño, cuando cosían ropa de madrugada para vender al día siguiente. Había sido su compañera, su consejera, su fuerza. Y ahora la casa gigante que construyeron juntos parecía demasiado grande para un solo corazón. Dormía a cualquier hora. Despertaba sin ganas. A veces incluso creía escuchar su voz llamándolo por la mañana, como siempre hacía, diciéndole que se levantara temprano porque el trabajo no esperaba. Abría los ojos, y solo encontraba silencio. Un día sus hijos llegaron a visitarlo. Estaban preocupados. Le hablaron de viajes, de cruceros, de descansar, de cambiar de ambiente, de no quedarse encerrado en esa casa llena de recuerdos. Branco los escuchó en silencio, asintiendo lentamente, hasta que finalmente dijo que tenían razón, que haría un viaje. Sus hijos se fueron tranquilos creyendo que su padre intentaría seguir adelante. No sabían que Branco, esa misma noche, escribió cartas de despedida. En su despacho, con la mano temblorosa, dejó instrucciones sobre las empresas, repartió responsabilidades y pidió perdón por no haber sabido vivir sin su esposa. Para él, aquel viaje no era turismo, era una despedida. A la mañana siguiente salió solo, sin chofer, sin escoltas, sin avisar a nadie. Primero condujo hasta la vieja fábrica donde todo comenzó. Se quedó mirando las paredes gastadas, recordando la primera máquina usada que compraron con miedo, las noches sin dormir, las veces que pensaron rendirse. Después fue a los campos donde ahora había hectáreas productivas, pero donde antes solo había tierra seca y piedras. Recordó cuando Vanessa le decía que la tierra siempre responde a quien la trabaja con amor. Luego pasó por el barrio humilde donde vivieron de jóvenes. Las calles estrechas, los techos viejos, las pequeñas tiendas, todo seguía casi igual. Allí no tenían dinero, pero sí risas. Allí aprendieron a luchar juntos. Finalmente tomó el camino de tierra hacia la montaña. El coche avanzaba lento entre curvas hasta que llegó a la pequeña meseta donde estaba la casa de madera donde nació. Gris, envejecida, aparentemente abandonada. Ese era el lugar que había elegido para terminar su historia. Pensaba quemarla, quedarse dentro y dormirse para siempre. No quería seguir viviendo sin ella. Pero cuando se acercó notó algo extraño. El jardín estaba limpio. Había flores recién plantadas. Un pequeño sendero marcado en la tierra. La puerta se abrió lentamente, y salieron 3 niños. Estaban delgados, con ropa gastada, sosteniendo pequeñas cestas llenas de flores. Se quedaron inmóviles al verlo. El mayor dio un paso adelante con miedo. Le explicaron que vivían allí porque no tenían otro lugar. Habían escapado de un orfanato donde los obligaban a trabajar y los castigaban. Habían encontrado la casa vacía, reparado el techo con tablas viejas, sembrado flores y las vendían en el pueblo para comprar comida. No querían problemas. Solo querían quedarse juntos. Entonces el más pequeño habló con voz temblorosa: «Señor, por favor, no nos eche de aquí». Branco sintió algo romperse dentro del pecho. Había subido a esa montaña decidido a morir, y ahora 3 niños lo miraban como si él fuera su última esperanza. Durante varios segundos no pudo hablar. Finalmente dijo que no los echaría. Que nadie tendría que irse. La niña más pequeña preguntó en voz bajita si entonces él se quedaría. Branco no sabía por qué respondió que sí, pero lo hizo. Esa noche durmió en la vieja casa, sobre un colchón viejo, escuchando el viento golpear las paredes. No había lujo, no había calefacción, no había comodidad. Pero por primera vez en meses, tampoco había vacío. Al despertar vio a los niños dormidos abrazados para darse calor. Dependían de él sin saber quién era realmente.
Y esa simple verdad le devolvió algo que creía perdido: propósito. Ese día bajaron juntos al pueblo a vender flores. Branco, el hombre que había firmado contratos millonarios toda su vida, caminaba ahora por la plaza sosteniendo una cesta y ayudando a ofrecer ramos. Los niños compartieron con él su pan duro y le dieron el trozo más grande. No sabían que tenía dinero. No querían nada de él. Solo lo trataban como familia. En los días siguientes investigó discretamente el orfanato del que habían escapado. Descubrió abusos reales, corrupción y explotación infantil. Entonces el empresario volvió a despertar. Usó abogados, contactos, pruebas y denuncias. En pocas semanas el lugar fue cerrado y los responsables enfrentaron la justicia. Cuando todo terminó, Branco llevó a los niños a la ciudad. No como benefactor, como tutor legal. Inició el proceso de adopción. Meses después, la enorme mansión volvió a tener risas corriendo por los pasillos, mochilas tiradas en las escaleras, dibujos pegados en la nevera y flores frescas sobre la mesa. Una tarde, la pequeña le regaló un ramo torcido que había armado sola y le dijo que ahora la casa sí parecía un hogar. Branco miró alrededor, respiró profundo y entendió algo que ningún negocio le había enseñado jamás. No fueron sus millones, ni su éxito, ni su poder. Fueron 3 niños rechazados por el mundo quienes salvaron su vida cuando ya había decidido rendirse. Y por primera vez desde que Vanessa se fue, sonrió sin tristeza. Pero la historia de Branco no terminó cuando volvió a sonreír. Porque reconstruir la vida no sucede en un solo momento, sucede en los pequeños días que vienen después. Las primeras semanas no fueron fáciles. Aunque la mansión volvió a llenarse de pasos y voces, Branco descubrió que criar niños era muy distinto a dirigir empresas. Los desayunos eran un caos, las mochilas siempre parecían desaparecer, y cada noche había que revisar tareas, escuchar historias del colegio y apagar luces que nunca quedaban apagadas a la primera. Sin embargo, cada pequeño problema traía algo que él no había sentido en años: vida. Fabián era el más protector. Siempre intentaba ayudar en todo, como si todavía temiera que en cualquier momento alguien pudiera separarlos. José, en cambio, tenía una curiosidad infinita. Preguntaba sobre las máquinas de las fábricas, sobre los tractores, sobre cómo alguien podía construir un negocio desde cero. Y la pequeña Nati, ella simplemente llenaba cada rincón con su risa. Le gustaba correr por los jardines gigantes como si fueran un parque mágico descubierto solo para ella. Una tarde, mientras caminaban por el invernadero de la mansión, Nati se detuvo frente a las rosas y preguntó si podían plantar más flores, muchas más, como las que vendían antes. Branco sintió un nudo en la garganta. Vanessa amaba las flores. Durante años, él había evitado ese lugar porque cada pétalo le recordaba su ausencia. Pero ahora entendió que quizás el dolor no desaparecía escondiéndolo, sino transformándolo. Al día siguiente ordenó que una parte del terreno se convirtiera en un enorme vivero administrado por los propios niños. No era un negocio. Era su proyecto familiar. Cada uno tendría su pequeña sección para cuidar, sembrar y vender flores los fines de semana en el pueblo, no por necesidad, sino para recordar de dónde venían. El primer sábado que regresaron a la plaza, nadie reconoció al viejo millonario vestido con ropa sencilla cargando cajas de flores junto a 3 niños emocionados. Pero Branco no quería reconocimiento. Quería esa sensación simple de estar vivo. Con el tiempo, la historia de los niños adoptados por el empresario empezó a conocerse. Periodistas pidieron entrevistas. Programas de televisión querían contar el milagro. Branco rechazó casi todas. No quería convertir la vida de los pequeños en espectáculo. Solo aceptó una condición: hablar del sistema de orfanatos y ayudar a otros niños que seguían atrapados allí. Lo que comenzó como una sola denuncia terminó transformándose en una fundación. Compró un antiguo edificio y lo convirtió en un hogar temporal digno, con educación, atención psicológica y familias evaluadas cuidadosamente. No llevaba su nombre. Llevaba el nombre de Vanessa. Los años empezaron a moverse más rápido. Fabián creció y decidió estudiar Derecho, diciendo que quería proteger a niños que no podían defenderse solos. José se enamoró de la ingeniería agrícola y soñaba con modernizar los campos familiares con tecnología sostenible. ¿Y Nati? Nati decía que quería ser maestra, porque según ella, nadie debería crecer sin alguien que le enseñe a leer cuentos antes de dormir. Una noche, muchos años después de aquel día en la montaña, Branco estaba sentado en el mismo sillón de cuero donde antes solo sentía vacío. Pero ahora el salón no estaba en silencio. Desde la cocina llegaban risas, platos moviéndose, voces discutiendo qué película verían juntos.
Sobre la mesa había dibujos viejos, fotos escolares, y un ramo de flores torcido, igual al primero que Nati le regaló. Miró hacia el ventanal y por un instante creyó escuchar otra vez la voz de Vanessa. No como un recuerdo triste, sino como un susurro tranquilo. Como si ella siempre hubiera sabido que su historia no terminaba con su partida. Branco cerró los ojos, respiró profundo y entendió algo que solo la vida enseña con el tiempo. El amor no desaparece cuando alguien se va, cambia de forma para que pueda seguir entregándolo a otros. Desde la cocina gritaron que la cena estaba lista. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón, pero con una sonrisa firme. Mientras caminaba hacia las voces, pensó que aquel día en la montaña había subido para despedirse del mundo, y terminó encontrando una familia que lo obligó a quedarse. Y justo antes de sentarse a la mesa, observando a sus 3 hijos discutir por el último pedazo de pan, supo con absoluta certeza que la riqueza más grande que había construido en toda su vida no estaba en sus empresas. Estaba allí, riendo, viviendo, llamándolo abuelo. Los años siguieron pasando, y la casa que una vez había sido silenciosa terminó convirtiéndose en el corazón de una familia imposible. Branco ya no medía el tiempo por reuniones ni balances financieros. Lo medía por cumpleaños, por graduaciones, por las marcas de altura en la pared del pasillo donde cada año los niños se paraban para ver cuánto habían crecido. Aquella pared, que antes había estado decorada con cuadros caros, ahora estaba llena de fechas escritas con marcador y pequeñas firmas torcidas. Una mañana de otoño, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recibió una llamada del colegio de Nati. Durante un instante, el viejo miedo regresó a su pecho. Pensó en problemas, en accidentes, en malas noticias. Pero la voz al otro lado sonaba emocionada. La niña había ganado un concurso nacional de lectura. Querían que un familiar asistiera al acto para acompañarla en el escenario. Branco tardó unos segundos en responder. No porque dudara en ir, sino porque todavía le sorprendía que ahora él fuera el familiar. Ese mismo día, sentado en la primera fila del auditorio, observó a Nati caminar hacia el micrófono con el cabello recogido y un vestido sencillo. Cuando la niña terminó su lectura, miró directamente hacia donde él estaba y dijo: «Quiero dedicar esto a mi abuelo, porque un día decidió quedarse». El aplauso fue largo, pero Branco apenas lo escuchó. Sentía los ojos húmedos y el pecho lleno de algo que ya no dolía, algo que calentaba. Con el paso del tiempo, la fundación creció mucho más de lo que él imaginó. Otros empresarios comenzaron a donar, psicólogos y maestros se unieron al proyecto, y decenas de niños encontraron hogares seguros. Lo que empezó como una promesa improvisada en una casa abandonada se convirtió en una red que cambiaba destinos. Pero para Branco, los logros públicos nunca fueron lo más importante. Su verdadera felicidad estaba en las noches comunes. En las cenas donde José explicaba nuevos sistemas de riego con entusiasmo. En las discusiones filosóficas de Fabián sobre justicia y leyes. En las historias interminables que Nati llevaba de la escuela. En esas cosas pequeñas que antes él consideraba insignificantes, y que ahora eran todo. Una tarde tranquila, muchos años después, Branco pidió que lo llevaran nuevamente a la montaña. Quería ver la vieja casa. El camino seguía siendo polvoriento, pero ya no se sentía como un viaje hacia el final, sino como un regreso al inicio de su segunda vida. Cuando llegaron, la casa ya no estaba en ruinas. La habían restaurado con cuidado, manteniendo su forma original. El pequeño jardín de flores seguía allí, incluso más grande que antes. Branco caminó despacio hasta el mismo punto donde una vez había planeado encender el fuego. Se quedó en silencio largo rato. Recordó su tristeza, su cansancio, su decisión de rendirse. Y luego recordó las voces de 3 niños asustados, el ramo de flores, la palabra abuelo. Si ese día no hubiera subido, susurró. Nati, ya adulta, tomó su brazo con suavidad. Si ese día no hubiera subido, nosotros no tendríamos familia. El viento movió las flores. Por un instante, Branco sintió una paz profunda, como si todas las piezas de su historia finalmente encajaran. Regresaron a casa antes del anochecer. Esa noche cenaron juntos como siempre. Rieron como siempre. Discutieron por tonterías como siempre. Y Branco entendió que la felicidad real no llega con grandes eventos. Llega cuando lo cotidiano deja de doler y empieza a sentirse como hogar. Meses después, en una madrugada silenciosa, Branco se durmió en su sillón favorito, el mismo donde años atrás había sentido que la vida ya no tenía sentido. Pero esta vez no estaba solo. Sobre la mesa había fotos familiares. En el respaldo del sillón colgaba una bufanda tejida por Nati.
Desde la habitación cercana se escuchaban voces dormidas de la familia que había construido sin planearlo. Su respiración fue tranquila. Sin miedo. Sin tristeza. Simplemente cerró los ojos, como quien por fin sabe que todo está bien. Cuando la familia lo encontró, su expresión tenía una leve sonrisa. Había partido en paz. El funeral no fue un evento lleno de lujo, como muchos esperaban de un millonario. Fue sencillo. Lleno de flores cultivadas por los propios niños de la fundación. Lleno de historias contadas por jóvenes que habían tenido una segunda oportunidad gracias a él. Fabián habló primero, diciendo que Branco le enseñó que la verdadera fuerza no está en sobrevivir solo, sino en proteger a otros. José dijo que le enseñó que la riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que haces crecer. Y Nati, con la voz temblorosa pero firme, dijo: el mundo pensaba que él nos salvó, pero la verdad es que nosotros también lo salvamos a él. El silencio que siguió no fue triste. Fue cálido. Porque todos entendieron que aquella historia no trataba de un millonario. Trataba de un hombre que subió una montaña para despedirse de la vida. Y terminó encontrando una razón para vivir muchos años más. Y así terminó la historia de Branco Gutiérrez. No como empezó. Solo. Sino rodeado de la única fortuna que realmente importa. Una familia. Un propósito. Y un legado de amor que siguió creciendo incluso después de su partida.